Buenas tardes a todos y a todas. Estamos continuando con todos los actos relacionados con la recuperación de los héroes de Guiriben, del centenario del comandante Benítez, sobre todo, que es lo que Turóbriga ha querido hacer en este día, que es dar también un homenaje a los que murieron con el comandante Benítez, porque gracias a muchas asociaciones, a muchas cosas que se han hecho a lo largo de la historia, el comandante Benítez tiene una calle en Barcelona, tiene una calle en Madrid, tiene un monumento en Málaga que se inauguró en el año 1926, que participó Alfonso XIII, el presidente del gobierno de aquella época, Primo de Rivera, todos los ministros que estaban en aquella época. Pero la Asociación Sociocultural Turóbriga ha pensado que también los héroes que murieron, porque eran todos héroes, los que murieron con el comandante Benítez, también necesitaban un acto de poner en valor la vida que entregaron al lado del comandante Benítez. Entonces, estamos aquí en una conferencia que va a dar Esteban Alcántara Alcaide, nacido en Málaga, comandante de infantería, licenciado en historia, autor de 12 libros de historia, y entre esos libros de historia hay algunos relacionados con el cómic que se publicaron en 1981 en un suplemento del Sur, donde aparecían todas las gestas de Guiriben dibujadas. Parte de ese cómic la Asociación Turóbriga lo utilizó en el 2015, cuando se inauguró el busto del comandante Benítez, que está en la plaza de abajo, aprobado por unanimidad por el ayuntamiento en 1923 y que se puso en el 2015, y que se nos olvidó darle las gracias porque nos dio permiso para utilizar el cómic, que muchos de vosotros lo tenéis, que se hizo un librito pequeño con su cómic y con la historia del comandante Benítez y de la gesta de Guiriben. Desde aquí, públicamente, le pido disculpas porque prácticamente lo ignoramos en darle las gracias, cosas que pasan cuando uno hace algunas cosas y después por protocolo se olvida. Pues es un momento de reparar ese suceso. Lo más importante para mí de todo su currículum es que en 1989 estuvo en la posición de Guiriben con un grupo de personas. Aprovechó la ocasión para ver muchas cosas, para recoger restos que todavía quedaban en la posesión de Guiriben, como eran balas, distintos objetos, botones, escudos que tenían en la camisa los militares, que ponían 42, Cerignola 42, regimiento Cerignola 42, consiguió algunos, y que ha utilizado para poner una exposición que está abierta al público y que abrió el 1 de julio de este mes, y está detrás del Mercado del Carmen, de la Iglesia del Carmen. Entre otras cosas, además de publicar 12 libros, publicó un libro con la ruta de Anual. Ese libro se va a reimprimir a color en otras calidades a través también de una asociación de estudios melillense. Y fundamentalmente en su vida se ha dedicado, entre otras cosas, a recuperar la figura de Torrijos. Es el presidente de la Asociación Histórica Cultural Torrijos 1831, que gracias a esa asociación nos ha derivado todo lo que había detrás del Mercado del Carmen, que era un convento, los Carmelitas Descalzos, donde el general Torrijos pasó
sus últimos días. Él y algunos acompañantes que iban con él, que después, posteriormente fueron fusilados y pasaron los últimos días de su vida ahí. Gracias a esa asociación no se ha derribado todo lo que había con respecto al general Torrijos. Se ha hecho amigo de la asociación Turóbriga, ha pasado un día estupendo, lo hemos acompañado y en este momento dejo a su disposición este micrófono y que nos dirija unas palabras sobre Iguiribe, que no solamente estuvo allí en el 1989, sino que ha estudiado, no solamente por militar, sino también por licenciado en Historia, y que creo que nos puede revelar muchas cosas que seguramente en los textos, incluido yo, que hemos leído, no tenemos todo el trasfondo que hubo en esa situación de guerra en 1921, el 21 de julio. Os dejo con él, que seguramente lo hará mucho mejor que yo y que nos abrirá mucho horizonte sobre ese acontecimiento donde murieron muchos españoles entregando su vida. Y os dejo, Esteban, te dejo. ¿Se escucha bien así? Sí. Muy bien. Buenas tardes, señoras, señores, autoridades de este pueblo tan lindo que es el Burgo, y que tengo que decir, en contra mía, que es la primera vez que lo visito. He estado siempre muy cerca de aquí. Mi hermana fue maestra también muy cerca de aquí, maestra nacional, pero por diversas circunstancias nunca he podido estar aquí. Quiero decir que he pasado un día lleno de emociones. Ya Fernando, que te agradezco mucho las palabras que has dicho, me había puesto en antecedente todo lo que se estaba ya aludiendo aquí a favor de la memoria de Julio Benítez y Benítez. La sociedad civil tiene mucho que decir en lo que son los recuerdos de la historia y también lo que es la memoria hacia personajes que consideramos interesantes por la trayectoria que tuvieron en su vida y algunos incluso por cómo perdieron esa vida, ¿no? Así que quiero estar muy agradecido a Turóbriga desde el primer momento por lo amables que habéis sido, por ese acto tan extraordinario que ha habido hoy, en combinación, por supuesto, con la institución, la máxima institución municipal. Tenemos a su alcalde aquí delante. La teniente alcalde también. Y el teniente alcalde, que... La señora Fátima. Y también la señora Fátima, en fin, todos los que han estado, porque ustedes han hecho posible este acto también esta mañana. Es decir, en un conjunto, lo que es la institución, junto a la sociedad civil, que en este caso lo representaba a Turóbriga, ¿no? Realmente ha sido un acto muy extraordinario, muy bonito, y parece que en este país vamos alcanzando ya ciertos niveles que en el extranjero eran cotidianos hace 40 o 50 años. Recuperar figuras locales que hagan atractiva la visita por parte de la gente de fuera, y que cuando se diga el Burgo, pues está este personaje. Hay otros personajes en el Burgo, pero que en estas fechas que son tan extraordinariamente emblemáticas, porque estamos en el centenario de la caída de Iguiribe, pues es magnífico que de alguna forma se haya recogido esa memoria, como se ha hecho en el día de hoy y como va a ser en los próximos días. Le felicito también por el tema de la exposición, porque a través de esa visualización también la gente de la edad que tenemos ahora mismo, los que estamos aquí, pero también los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que se le transmita pues esos personajes, esos momentos vinculados con el pueblo. En mi caso, quiero, antes de adentrarme en lo que es la charla-conferencia, invitar tanto al Ayuntamiento como a Turóbriga, como a los vecinos del Burgo,
que si quieren hacer un viaje a Málaga y ver la exposición, que estamos hasta el día 20, les vamos a recibir encantado. Y que independientemente de eso, si no puede ser ahora, en un futuro visiten el Centro de Interpretación Histórico José María Torrijos, que es un caso singular en la provincia de Málaga, porque presenta la historia de una forma muy fácil, muy amena y muy sencilla de aquellos acontecimientos. Así que yo también, señor alcalde, si algún día quieren viajar en un autocar a la capital, encantadísimo, a través de Turóbriga, que tienen mis teléfonos y el enlace, me gustaría mucho que la gente del Burgo pues estuviera allí, la atenderíamos con mucho gusto. Y dicho esto, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esta charla. Verán ustedes, yo no pretendo venir aquí a contarles la historia de Igueriben como se puede leer en muchos sitios. La historia de Igueriben la supimos la generación que nacimos en los años 50, pues allá a final de los años 60 salió una colección que se llamaba España en sus héroes, que de alguna forma en un capítulo, creo que era el 24, venía la gesta de Igueriben. En realidad lo que salía ahí publicado era una copia casi extracto de lo que había sido el libro de Luis Casado Escudero, titulado Igueriben, y que de alguna forma pues, nos hacía adentrarnos en lo que fue la épica de aquella resistencia. Luego también tuvimos mucha suerte esa generación, cuando teníamos 18, 19 años, de que nos encontramos con los episodios nacionales de Susana Mar y de Fernández de la Reguera. ¿Qué pasa? Que ahí nos sacaron también el episodio El desastre de Anual, que fue otra joya para los que teníamos inquietudes sobre lo que había pasado en Igueriben, para conocer algunas cosas más, pero esta vez no ya tanto en el terreno de la oficialidad que lo tocaba, sino de los soldados del pueblo que estuvieron en Igueriben. De hecho, hay un personaje muy popular que se llama Chamberí, que es un soldado pobrecillo del barrio Chamberí madrileño, y bueno, pasa un episodio terrible porque te va contando cómo se escapó de Igueriben y cómo el pobre desgraciado termina muriendo cuando lo van a atender en el Hospital Docker de Melilla, ¿no? Es decir, que llega reventadísimo después de hacer lo que es la retirada desastrosa desde Igueriben hasta Melilla. Entonces, vamos a intentar hoy, en la tarde de hoy, escarbar un poquito más sobre qué es lo que llevó a aquellos hombres a esa muerte, porque eso creo que debe ser lo interesante. Desde los años 90 al día de hoy se está haciendo una revisión de todos aquellos acontecimientos, por muchas razones. En primer lugar, porque se han abierto archivos históricos que antes no se habían abierto, como es el archivo particular de Maura o el archivo particular del general Picasso. No me hablo del expediente Picasso, sino de otros archivos. Y porque la historia hay que manejarla ahora a través de otros conceptos que no eran como se manejaban en los años 20 del siglo XX, ni tampoco en los años 60 del siglo XX, sino se pueden encontrar otras realidades trabajando de una forma más científica. Le voy a poner simplemente un ejemplo. Cuando yo era un niño, aprendí a ver cómo caía el famoso 7º de caballería del general Custer a través de una película emblemática que se llamaba Murieron con las botas puestas. Y en ese concepto me creí durante años que la batalla de Little Bighorn fue como me la contaban, murieron con las botas puestas, cuando lo que sucedió en la batalla de Little Bighorn no tenía absolutamente nada que ver con lo que nos narraba esa película. Sin embargo, ya hoy día se están haciendo series televisivas que sí se ajustan mucho más a aquellos sucesos. Por eso digo de que la historia ahora mismo tiene una concepción científica que hay que saber entramarla en espacio, tiempo, lugar, y a través de eso, y a través de ir abriendo otros informes que no conocíamos, sobre todo versiones de personas que fueron testigos y que esas versiones no las conocíamos antes, nos pueden llevar a inducir a conocer hechos o a definir situaciones de las que éramos ajenos. En este caso, Igueriben sí la va mostrando ahora mismo, y yo lo que voy a tratar es de transportarle a eso, que lo que yo diga hoy, ustedes salgan con la curiosidad y digan, menudo tema me ha contado este señor que ha venido de Málaga
y yo no me lo creo del todo. Bueno, pues despierten ustedes las curiosidades y busquen, porque esa es la clave. Es decir, lo que no es seguro es lo que nos debe de motivar en la vida. Cuando tenemos todo seguro, pues no nos movemos de la losa. Entonces vamos a escarbar algunos detalles relacionados con Iguerilben. Para ello no me puedo extender ahora mismo en la biografía del comandante Benítez en todos sus conceptos, porque claro, entonces ocupamos toda la tarde, ¿no? Simplemente voy a hacer unos picotazos para que aquellas personas que por casualidad estén alejadas de esta figura cuya biografía la pueden encontrar en internet o en cualquier parte, en cualquier libro especializado. De hecho, Turóbriga tiene expuestos hoy varios libros ahí que al que tengas curiosidad, pues que profunde en ello, ¿no? Dicho esto, pues Benítez sabemos todo que nació aquí el 17 de agosto del año 1878, precisamente en la calle Real, que su padre era un comandante graduado, que vivió el espíritu castrense desde la niñez, a vivirlo en su familia, que eso le llevó a opositar a la Academia de Infantería de Toledo cuando él tenía 16 años, que aprobó, que ingresó, estamos hablando ya del año 1894, que después, 2 años después, el 15 de julio de 1896, salió de segundo teniente, y que toda aquella generación de jóvenes tenientes que en el año 1896 salían de las academias, pues estaban obligadísimos, por circunstancias del tiempo y la historia de nuestro país, pues a marchar ¿a dónde? Pues precisamente a las colonias del Caribe o a Filipinas, que era un lugar donde la insurgencia, el levantamiento separatista ya de la metrópoli española, pues eran movimientos insurgentes que ya estaban muy enraizados, ¿no? Bueno, pues por ir abreviando, comandante Benítez, que no era comandante entonces, segundo teniente, embarca en el buque Gran Antilla en Barcelona, se traslada a Cuba. Voy a ir muy a paso picado, repito, está en Candelaria, está en Caridad, está en Puerto Apache, es herido por acciones de guerra, y también a la vez su salud pues cae en detrimento, porque claro, todo lo que había allí en condiciones enfermizas, pues bueno, dicen que la mayoría de las bajas en Cuba fueron por enfermedad más que por disparo, ¿no? Y entonces Benítez llegó un momento en el que bueno, todas esas maluras, todas esas acciones, al final terminaron como para tantos militares españoles, siendo evacuado en el famoso desastre del año 1898. Él regresó en un vapor, desembarcó en Santander y venía con licencia por enfermo porque venía fatal de salud, ¿no? Vino aquí precisamente al Burgo. A partir de ahí, ahora hay que hacer un periodo salpicado de situaciones. Es decir, Benítez va a estar destinado en diferentes unidades, centros y dependencias militares, pero también va a alternarlos con periodos de licencias por enfermo, porque la enfermedad extraída de Cuba le siguen dando guerra. También obtendrá licencia por asuntos propios, vivirá en Gijón, vivirá en Madrid y aquí también en el Burgo, en San Sebastián, y en el Burgo también vendrá, ¿no? Y aparecen en su biografía algunos detalles que nos dicen que este militar pues era un poquito diferente en algunas cosas. Y por supuesto que después le voy a leer algo que sí nos marca una diferencia en su personalidad, ¿eh? Y ahí sí que tenemos que meter un poquito la lupa, ¿no? Y bueno, que es que viajaba al extranjero, le gustó viajar al extranjero, estuvo en Francia, estuvo en Bélgica, estuvo en Inglaterra. En el año 1912 ya él obtiene su primer destino con el regimiento Ceriñola número 42. Esto ya le va a vincular con Melilla en una primera etapa. Se va a casar con María de las Nieves Fernández Saja, precisamente en la parroquia de la Alameda Principal de Málaga, que actualmente no existe, está sustituida por la iglesia Estela Maris, ¿no? Y cuando llegamos al año 1915, Benítez es ascendido a comandante. Haciendo a comandante, lo destinan al regimiento Borbón número 17, que tenía en ese momento su sede en el cuartel de la Trinidad de Málaga, y le va a pillar un momento muy complicado en Málaga, porque en Málaga había muchas revoluciones en ese momento, había una tensión muy grande,
sobre todo a nivel popular, el mundo del trabajo, el mundo obrero, porque realmente había unas situaciones realmente dramáticas en la ciudad. La ciudad había hecho una revolución industrial que, bueno, se estaba viniendo abajo por momento. El mundo obrero pues vivía en las famosas corralas malagueñas, podían vivir hasta 20, 25 familias hacinadas. Había muchísimos problemas a nivel laboral en Málaga. Y entonces, bueno, pues de alguna forma todo eso se reflejaba en la calle, ¿no? Cuando Benítez, pues como otros tantos militares de la plaza, tuvo que ayudar a las fuerzas de orden público que se veían superadas por el tema de las huelgas, de alguna manera los altercados en las calles, en fin, había muchísimos problemas. Y él, como tantos otros militares, recibió la orden de sacar las unidades y respaldar, diríamos, estos acontecimientos, ¿no? El caso es que saltamos ya a 1918, porque ahí es cuando va a ir destinado de nuevo a Marruecos, es decir, va a ir al regimiento Ceriñola número 42, ¿no? Y en esa etapa, entre 1918 y lo que va a ser 1920, nos encontramos un primer periodo que tendremos que saber diferenciar del segundo periodo de 1920 a 1921. ¿Por qué esa diferencia? Porque en el primer periodo las tropas de la Comandancia General de Melilla tenían, digo entre comillas, medio controlado la situación del territorio desde el río Quer hasta Mar Chica y Melilla. Y digo controlado porque no siempre se podía estar tranquilos, siempre aparecía un foquito de insurgencia donde tenían que trasladarse columnas móviles. De hecho, el propio Benítez tuvo que conducir en varias ocasiones la de Candusi, concretamente. Ahí obtendría en ese periodo Benito dos medallas, la medalla del mérito militar con distintivo blanco de segunda clase y la medalla del mérito militar con distintivo rojo de segunda clase. Se la terminaron dando por sus acciones y su saber estar y demás. Pero ahora, y aquí siempre tenemos que estar poniendo ya la lupa de lo que va a venir, de todo lo que va a venir a posterior, que es desde 1920, enero, hasta julio de 1921, porque aquí ya estamos en un marco que no tiene nada que ver con el anterior. ¿Por qué no tiene nada que ver con el anterior? Pues miren ustedes, el ministro Ezra, que era el ministro de la guerra, en combinación con la máxima autoridad militar en Marruecos, que era el general Damaso de Berenguer y Fuster, habían acordado hacer viable un dominio real por las tropas españolas en el protectorado de Marruecos, dominio que no existía en ese momento. Y en esa situación estaban, es decir, de hecho, Damaso Berenguer había elegido al general Manuel Fernández Silvestre y Pántiga, lo había elegido él personalmente como comandante general de Melilla. Y este comandante general de Melilla estaba decidido, a toda costa, a llegar a un objetivo muy lejano hacia el oeste, que se llamaba la bahía de Alhucemas. Bien, así estaban las cosas. Y el ejército español pues decidió dar en la línea del Quer, que vuelvo a decir, era el marco que tenía controlado España, decidió dar un pasito. Y ese pasito significó ocupar dos posiciones. Se llamaban Dardrius y Huestia. Hoy día, la mayoría de los historiadores civiles y militares coinciden en señalar que el ejército español se tenía que haber parado ahí en Dardrius y haber fomentado, de alguna manera, la escolarización de los rifeños, haber ejercido una sanidad fuerte sobre la zona y también haber ayudado al mundo del RIZ en la cuestión de ingeniería. Sin embargo, eso que era lo recomendable, y no era recomendable por una acción de bonanza ética o moral, no, sino era recomendable porque realmente, y a tenor de lo que pasó un año y medio después, las tropas de la Comandancia General de Melilla no estaban preparadas para ese objetivo de llegar a Alhucemas. No estaba preparada, y así lo demostrarían a continuación lo que ocurrió en el llamado desastre de Anual de Marruecos. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Se veía potente entonces las tropas de la Comandancia General de Melilla? Bueno, puede ser que sí. Quizás hubo dos fogonazos, dos frases, como diríamos hoy día,
que de alguna manera encandilaron de que ese objetivo de llegar a Melilla sí era posible. ¿Cuáles son esos dos fogonazos? Pues el primero fue la campaña que el propio general Silvestre, Dardrius, como no tenemos proyector, me van a tener ustedes que aguantar con las manos un ratito, porque no me queda otra manera de explicarlo. Dardrius, de alguna manera, si estaba aquí, había una cábila muy numerosa que llegaba hasta el mar Mediterráneo, que se llamaban los Benisai, y había otra cábila muy grande al sur que se llamaban los Metalsa. Resulta que en dos operaciones simultáneas el ejército español logró controlar a los Benisai y a los Metalsa, y ambos le juraron sumisión. ¿De acuerdo? Sumisión, ¿pero qué sumisión de qué tipo? El teniente coronel Fernández Tamarí escribió un informe en mayo de 1921, se lo dije a Fernando hace poco, que sería conveniente que lo leyerais, ¿no? En el que de alguna manera relataba las cosas no bien que se estaban haciendo en ese momento. Y él le dio un informe, porque entre otras cosas, si los Benisai prestaban sumisión a España, los Benisai no se quedaban sin armamento, se quedaban con sus fusiles leves y con sus cartucheras llenas de munición. ¿Por qué? Porque en esos tratados o acuerdos se contaba de que ellos formarían jarca a favor de España conforme España se fuera progresando hacia el oeste. Es decir, se convertirían en soldados a favor de España. Esa jarca. La lealtad de estas personas estaba muy en duda, ¿no? Pero así estaban las cosas. Bueno, entonces a partir de ahí se inició una progresión. Voy a ir un poco a paso picado porque si no nos podemos retener mucho. El siguiente obstáculo estaba en el oeste. Teníamos las montañas de Beni Ulises, porque si he estado hablando en estos momentos de Dardrius y después de Bentiet, ya desde Bentiet, se lo cuento porque he estado en la zona y me la conozco, estáis ya viendo la falda de los montes Beni Ulises. Y había que abrirse un paso, y cuando hago así, se lo estoy dibujando como era el paso, hasta que pasar toda la cordillera de los Beni Ulises. Se suponía que una vez pasado llegaríamos a Anual. Bueno, así se hicieron las cosas. Empezaron a funcionar de tal forma, se me ha olvidado decir que el 11 de diciembre de 1820 se había tomado el Monte Mauro, Benisai, Betalsa, y seguíamos avanzando. El día 5 se había tomado, de diciembre de 1920, se había tomado Bentiet, y ahora seguimos avanzando hacia adelante hasta que nos metemos en ese laberinto de las montañas de los Beni Ulises, que el general de la policía indígena había citado a estos indígenas y le había dicho: oye, ¿nos vais a permitir pasar por vuestro desfiladero? Verán ustedes, ese desfiladero, días después de la caída de Igeriben, va a ser un infierno, va a ser una verdadera trampa para las tropas españolas que habían pasado al valle de Anual. Cada vez que le hable de Izumar o le hable del desfiladero de los Beni Ulises, échense a temblar, porque ahí precisamente es donde se desangra el ejército español, en ese desfiladero. Pero ahora todavía estamos, ¿en qué mes? Estamos en el mes de enero de 1921 y parece que eso del desastre está un poquito lejos, ¿no? Todavía, ¿no? Bueno, pues pasando ese desfiladero, el día 11 de enero se tomó una posición que se llamaba Mejallas. Yo recuerdo que cuando fui a la expedición del año 1989, estaba explicando cómo se subieron dos cañones a Mejallas. Mejallas tiene 1050 metros de altura y los artilleros tuvieron que subir sus cañones atados a la espalda por piezas y trepando así, como en los cañones de Navarones, casi igual, subiendo para arriba, ¿no? Y entonces tuvieron que llegar allí a Mejallas. No lo sabía, pero en ese momento venía un coronel conmigo, que era entonces el jefe del regimiento mixto de artillería de Melilla, y me dijo: Esteban, ¿cómo colocaron ahí esos dos cañones? Y le dije: fíjese usted cómo estaban las cosas, que eran tratos políticos que se llevaban no por circunstancias militares de colocar dos cañoncitos allá arriba, sino porque eran tramas políticas, de tal forma que cuando se leen los libros, los Beni Ulises permitieron el paso de las tropas silvestres por Izumar. No era así. Era la fracción de los Beni Ulises que ocupaban el desfiladero
los que permitieron ese paso, pero los Beni Ulises que conectaban con los Benisai ya eran de otro color. Por eso se colocan los dos cañones en Béjar mirando a los Beni Ulises. Es decir, son circunstancias que hay que ir afinando un poquito, porque es que si no nos perdemos en todo este tema, ¿no? En toda esta circunstancia. Cuando la progresión sigue, me voy a situar ya rápidamente en el campamento anual. Se llega a anual. ¿Qué era anual? Pues anual eran tres colinas formaban un triángulo equilátero, de tal forma que la punta de ese triángulo, ahí estaba el cuartel general de la línea avanzada española. También estaba toda la artillería concentrada y el regimiento de infantería Ceriñola número 42. Si mirabas el ángulo que miraba hacia Izumar, allí estaban los regulares. Y si mirabas el ángulo que miraba hacia el norte, allí estaría el África número 68. Diríamos, eran tres colinas y por delante de ellos existía una colina que era Darbo y Mellán. Bien, estamos en esos momentos a finales de mayo. Y a finales de mayo hay un jefe de policía indígena que le propone al general Silvestre tomar un monte que se llamaba Abarrán, que estaba un poquito más adelantado. Y ahora va a aparecer aquí un personaje militar que hay que seguirlo. Hay que seguirlo porque ese personaje va a ser el que va a decidir cómo y dónde se va a colocar Igueriben. Porque una de las cosas que debe quedar clara, o por lo menos para mí queda clara, y me gustaría que para algunos de ustedes quedara clara, y si no tuvieran la curiosidad de estudiarlo, que sería lo mejor, sacar sus propias conclusiones, es que Igueriben no se perdió por el valor de sus defensores ni por su sacrificio. Se perdieron por otras circunstancias, que son de las que hay que hablar hoy aquí. Y una de ellas es por cómo se colocó Igueriben. ¿Por qué se colocó en Udia Igueriben? Que ahí viene el nombre de esa posición. ¿Qué circunstancias fueron las que llevaron a colocar aquella posición y aquellos hombres en ese lugar? Y yo creo que este tema hay que sacarlo un poquito claro, ¿no? Entonces, la situación estaba de la siguiente manera. Se quería hacer esto de Abarrán, y entonces aparece una persona que va a ser primordial, porque él va a ser el que va a coger con su dedo y va a decir: Igueriben, aquí la quiero, en este sitio. Siempre que se leen los libros, escuchamos: fue el mando el que designó el lugar de Igueriben. Fue el mando. Bueno, ¿el mando quién era? ¿Quién era el mando? ¿El general Silvestre? ¿Los ayudantes del general Silvestre? ¿El general Navarro, segundo de la comandancia general Melilla? ¿El Estado Mayor? El Estado Mayor, ¿quién lo integraba? Lo integraba el coronel Sánchez Monje, el teniente coronel Capablanca, pero ellos no decidían ese tema en las operaciones hacia el oeste, no. La decidía el jefe de la primera sección de operaciones de Estado Mayor. Y esta persona era el teniente coronel Fidel Dávila Ortuondo. Su biografía se encuentra en lo que es Fidel Dávila Ortuondo, lo pueden encontrar en internet. Este hombre llegó a ser teniente general después de la Guerra Civil Española, también llegó a ser ministro del Ejército, y es verdad que era un hombre muy reflexivo, que estudiaba mucho las cosas. De hecho, tuvo actuaciones destacadas en la Guerra Civil Española en el tema del estudio y de la valoración de las circunstancias, de todo, ¿no? En la logística y demás, ¿no? Sin embargo, para mí y para los historiadores que están trabajando en la actualidad sobre este tema, Fidel Dávila se equivoca en dos o tres cosas, y algunas le atañen a Igueriben, directamente a Igueriben. Bien, el tema va de lo siguiente. Cuando se va a ocupar a Abarrán, que es una acción de policía, que no hacen falta cañones, Fidel Dávila, molesto con el general Silvestre, porque el general tenía que haber contado con él, le dice que porque él, como es que este oficial de policía quiere montar una posición avanzada por delante de Anual, y le dice: no, esto es una acción de policía. Una acción de policía es colocar un pequeño campamento para de alguna manera tratar con cávilas, más o menos para. Y entonces Fidel Dávila se confunde y dice que esa posición tiene que ir con 4 cañones Schneider de 70 milímetros. Eso va a ser un error, porque los tensemaníes, que eran los que habían facilitado ese acuerdo, se van a rebelar contra la posición en menos de media hora que se ha instalado. Para algunos historiadores, Abarrán cayó en media hora, otros 1 hora y otros 1 hora y cuarto, pero prácticamente hicieron una masacre con la posición. Mataron al capitán Huelva, mataron al capitán
Salafranca, y el último teniente que llegó, unos dicen que fue torturado, total, que al final fue un desastre, ¿no? Algunos hombres escaparon y lograron llegar a Anouar, y otros a Sidi Idriss. Y cuando ya digo a Sidi Idriss, cuidado que estamos cerca del comandante Benítez. ¿Por qué? Porque al día siguiente este desastre militar con Abarrán, del cual la gente va a estar tomando nota de reojo, los de Igueriben ya van a estar mirando de reojo cuando ellos sean en posición, diciendo que no nos ocurra lo que le ha ocurrido a los de Abarrán, porque Abarrán es ya como un espectro en el horizonte, como claro, la gente dice, qué desastre, han muerto casi todos, han sido masacrados, cuidado que nosotros después vamos a estar en una posición complicada, ¿no? Pero todavía Igueriben no ha sido construida. Vamos a ver todavía lo que sucede el día 2. El día 2 la Jarca se corre hacia el mar y va hacia Sidi Idriss. ¿Quién está allí en Sidi Idriss? El comandante Benítez, con su compañía del Ceriñola, está allí. ¿Qué pasa? Que la Jarca empieza por la tarde a atacar de forma muy dura, creyendo, perdonen la palabra, que se van a merendar Sidi Idriss como lo han hecho con Abarrán. Pero no es así. Es decir, el comandante Benítez aguanta con la gente en los parapetos y se hace de noche. Es verdad que cuando llega la noche la situación se hace muy complicada. Cualquiera de ustedes tiene acceso por internet, pongan Sidi Idriss y la van a ver como está hoy. Perfectamente. Sidi Idriss es una bajada de una colina hacia el sur, pero luego tiene la ventaja de estar pegada a la playa. Y por ahí le llegó la salvación a Sidi Idriss, porque los de Benítez aguantaron hasta por la noche. Y ya la situación se empezó a hacer dramática, porque los rifeños se metieron hasta la misma alambrada, tiraban granadas de mano, pero el cañonero Laya, que viene desde Melilla, hace un desembarco con el alférez Lázaga, con 2 ametralladoras y además con munición para los defensores de Sidi Idriss. Las meten dentro y más tarde otro alférez de navío, Pérez de Guzmán, que se va a hacer cargo de la artillería de la posición, también refuerza. El caso es que a la mañana siguiente, cuando se despiertan, cuando se despiertan, no habían dormido toda la noche, cuando amanece, se encuentran todos rodeados de cadáveres de rifeños metidos en la alambrada, y los rifeños se han retirado. Una columna de socorro apoya a Sidi Idriss, el comandante Benítez, que ha sido herido en la cabeza, es evacuado y con permiso por enfermedad, por ser herido, lo trasladan y se va a su domicilio con su mujer y tal, a reposar de las heridas que ha tenido. Bien. En esos momentos las orejas se empiezan a poner tiesas y hay que decir, bueno, vamos a ver, el Estado Mayor, vamos a tener que reforzar la línea avanzada, vamos a hacer una extracción, porque estoy nada más con los deditos para arriba y para abajo porque no tengo nada aquí, pero vamos a hacer una extracción. Pegado al mar, Sidi Idriss, una línea hacia abajo, 55 kilómetros hasta Zoco de Terata, la última posición española en el sur. Y en medio, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos el campamento de Anouar, nos encontramos Darwin-Mella, nos encontramos las posiciones que ya han ido colocando en ese desfiladero que hay que estar mirando de reojo, que es el desfiladero de los Beni Ulises. Único paso para la logística, por ahí nos vienen los alimentos, nos viene el armamento, nos viene la munición. Cuidado que no nos los corten porque entonces vamos a tener un problema. Y se colocan muchas posiciones hasta las últimas que eran Jebel Udia y El Moravo y finalmente Bentier, ya a la falda de esas posiciones. Ese es un desfiladero que hay que tenerlo controlado porque es el pasillo que nos comunica con Melilla. Si nos lo cortan estamos perdidos. Y entonces es cuando se empieza a dar vuelta y decir, cuidado, si no han comido a Abarrán, si han atacado a Sidi Idriss, nos pueden meter mano por la parte sur. ¿Qué hacemos? Y ahora volvemos a la persona Fidel Dávila Rodondo, jefe del Estado Mayor, e Igueriben. Fidel Dávila pide al aeropuerto de Celuán que le hagan un reportaje fotográfico aéreo que va recorriendo todo desde Anouar hacia el sur. Y allí ve una cota, repito, sobre plano foto aérea, que le convence y dice, aquí podemos colocar una posición que nos sirva para 3 razones. La primera, proteger el flanco sur del campamento de Anouar. Segundo, proteger el flanco oeste del desfiladero de Izumar, esa vía que teníamos siempre endeble y tal.
Y finalmente, mirando hacia el oeste, una amenaza permanente si ponemos 4 cañones Schneider de calibre de 75 mirando hacia el arroyo de Amesauro, río Amecrán, que es lo que continúa hasta el Mediterráneo. Así estaba la situación. Bueno, pues ¿quién le pone los cascabeles al gato? Pues es Fidel Dávila. Fidel Dávila, ¿qué razones tiene para colocar la posición en Cúdia y Geriben? Bueno, pues que Cúdia y Geriben, si lo ves desde Izumar, ves un espolón muy grande hacia ese valle del Amesauro. Dice, esto es interesante, aquí tenemos un espolón que controla, que es un parapeto ante el desfiladero que tenemos aquí y también nos va a ayudar en el sur de Anual, ¿de acuerdo? Una de las cosas cuando fui a Anual fue intentar ver cómo Dávila pudo ver Igeriben, cómo la pudo ver, porque no la pisó antes del día 7 de junio, que es cuando se iba a ir él andando allí para llegar, pero cómo sacó las conclusiones antes, ¿no? Entonces, por la mañana es inútil porque el sol da muy fuerte, está en el sur, y está viendo Igeriben y casi la nieblina y todo te lo está tapando. O sea, la altura de Igeriben la estás perdiendo. Si te vas a Anual, te pasa prácticamente igual porque tienes la fuerte luz de la mañana en el sur pegándote de frente. La hora clave es las 5:30 o las 6 de la tarde. Si algún día viajan y atraviesan el desfiladero de Izumar, podrán ver Igeriben perfectamente definida, como una mole y alrededor una especie de nieblina anaranjada. O sea, se ve el espolón como si fuera un barco emergiendo, ¿no? Y también se puede ver desde Izumar. ¿Qué pasó? Que Dávila vio Igeriben desde esas posiciones. Dijo, si aquí tengo un Titanic, perdonen la comparación, mirando hacia ese lugar. Pero él no estuvo, no pisó Igeriben. Y tenía que haberlo pisado. Porque en sus conclusiones pensó, bueno, si yo hago una cosa y no llevo tropas indígenas como había hecho Navarrán y llevo tropas peninsulares del regimiento Ceriñola y las coloco allí, oye, esto va a tener una consistencia. Estos soldados peninsulares no van a salir huyendo a las primeras de cambio, van a aguantar con un jefe bueno, tenemos cañones, ¿bien? Pero tenía que haber sacado con otras conclusiones muy importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Por ejemplo, ¿qué conclusiones nos sacó? Pues que si Igeriben está así, ustedes, tú eres Anual, por ejemplo, que estás al norte, aquí tiene Igeriben una loma que mide 7 kilómetros, se llama la Loma de los Árboles. Y cojan el nombre, loma, no es un cerro, loma, haz así. Pero cuidado, que una loma fortificada le va a hacer mucho daño a las tropas españolas que van a socorrer a Igeriben. Esa loma se va a convertir en un verdadero problema. Pues esa loma nace a la falda de Igeriben. Es decir, si tenemos la maqueta que hizo un compañero que vi esta mañana y demás, pues estaría, mirando hacia el lado oeste, nacería justo aquí en este ángulo e iría hacia el monte Abarrán, 7 kilómetros de loma. Igeriben tiene una altura de 615, 630 metros de altura y es más alta que la loma. Desde ahí se puede batir con fuego perfectamente. Pero, sin embargo, tiene una serie de lomas al norte que no son muy altas, pero un enemigo atrincherado y ahí metido impide el socorro que te venga desde Anual hasta Igeriben. Y hay que recordar una cosa, los convoyes que salían desde Anual para Igeriben tenían que venir 2 veces cada 2 días. ¿Qué venía por ahí? Pues venía el agua, venía los víveres, venía el repuesto de munición, de armamento, venía la munición, venía el periódico, venía la paga, todo venía por esos convoyes. Cuidado, hay que pensar que si esos convoyes siempre entran por ahí y si te ponen aquí una línea de trinchera, a Igeriben la estrangulan, pero tenía Igeriben más problemas en su colocación. Y esto es pura topografía, es decir, de lo que le estoy hablando, no hace falta ser un gran entendido. Y sobre todo este sí que era un problema. Aquí, a la derecha, es decir, al este de la posición de Igeriben, entre Igeriben y el desfiladero de Izumar, se levantaba una cota, es una lástima que no se lo pueda mostrar aquí, pero tiene casi la altura de Igeriben y está enfrente de Igeriben. Esa cota tomada por los rifeños tenían enfocado perfectamente la posición de Igeriben. Y ahora vamos a irnos a 2 problemas más sobre Igeriben.
Uno era que desde Tiziaza, que es una mole que se levanta aquí, y se ve Igueriben, Igueriben no se ve así, Igueriben se ve así. ¿Conocen ustedes las diferencias para disparar a una posición que se la ve así? Así está viendo la gente moverse por dentro de la posición, por la altura que tiene Tizias. Claro, nadie podía pensar, bueno, los rifeños no van a tener cañones, sí, pero es que los rifeños nos habían quitado 4 cañones en Navarrán. Y en un principio, no, es que los rifeños no saben tirar con los cañones, sí, pero los rifeños van a aprender a tirar con cañones. Hay una leyenda ahí que dice que eran unos desertores de la Legión Francesa, lo que tiraban. Eso nunca ha quedado claro. Unos decían que eran alemanes, otros búlgaros, pero no se ha podido demostrar nunca. Mira que si hubieran sido los propios rifeños los que hubieran metido el tema, tardaron en meter los impactos en Igueriben, no lo metieron al principio, pero al final metieron los impactos en lo que fue el día 20 y el día 21, y que les hizo mucho daño, con bajas graves a los defensores de Igueriben. Por lo tanto, señores, tenemos Tiziaza, pero ahora viene el gran problema que tenía Igueriben. La Guada la tenían a 4,5 kilómetros para beber agua diariamente. 4 kilómetros de... ¿Cómo se solventaba esa papeleta? De poder traer acémilas con barricas llenas de agua. Bueno, pues entonces salía un grupo, concretamente un grupo de escolta mandado por un sargento, un cabo y 18 soldados de escolta y 6 o 7 acemileros con sus mulas tirando hacia la Guada. Bien. Ahora es fundamental, y esto sí voy a pedir que vean atención por todo lo que les voy a explicar después. Le voy a hacer, como no puedo enseñárselo en la pantalla, un rectángulo irregular, de tal forma que el lado de arriba es Anual y Buimella, posiciones españolas. El lado derecho de ese rectángulo lo tiene Desfiladero y Zumar con posiciones españolas. El lado sur está Igueriben. Pero ¿y aquí? Y aquí, la Loma de los Árboles. En teoría, las primeras semanas estuvo controlada por los españoles, que salían tropas de Anual, hacían descubierta y decían, aquí no hay nadie, los convoyes que pasen. Se asomaban, pero se retiraban. Se asomaban y se retiraban. Pues todo va a cambiar dramáticamente el 16 de junio. Porque el 16 de junio van a salir a hacer la Guada los policías indígenas que estaban en Buimella y se ven que no pueden hacer la Guada, que ya ahí se han hecho las primeras trincheras en las lomas de los árboles y están atacando muy duramente a los policías. Bueno, eso va a ser un drama de tal manera en el que, fijaros, un médico que había en ese momento, capitán Vázquez Bernabéu, pistola en mano, se tiene que sostener allí entre policías heridos y él es el que aguanta a los policías, es decir, porque mueren oficiales de la policía o son heridos de gravedad. De hecho, creo que el capitán Fortea pierde el habla. Hay un capitán que se queda mudo al ver lo que se ve encima y recuperará el habla días más tarde, ¿no? Entonces es un verdadero drama. Aquello se hace tan intenso que en esos momentos el jefe de la circunscripción de Anual es el comandante, el coronel Argüelles, jefe del regimiento mixto de artillería Melilla, y que sabía manejar muy bien las piezas de artillería. Y Argüelles lo que hace es que saca los cañones, viendo lo que está pasando con Darbo y Mella, para apoyarlos con certeros fuegos. Y ahora aquí ocurre otra cosa que va a cambiar el panorama. Y todo lo que estoy contando le va a incidir después a Igueriben, porque es lo que tratamos de razonar. Todo lo que terminó cayendo sobre Igueriben, que es lo siguiente, que ya los rifeños no atacan de la forma como lo habían hecho en Navarrán ni en Siridris. Aquí están apretándole a la gente de Buimella, pero cuando ve que el coronel Argüelles le da órdenes a uno de los hombres más preparados del ejército español en Anual, que era el teniente coronel de los regulares Núñez del Prado, de que salga con la caballería de regulares a ayudar a los policías indígenas, resulta que los rifeños, haciendo una maniobra de diversión, se le meten por debajo a la gente de Anual y están a punto de tomar Anual. De hecho, toman la zona donde se hacía la Guada diaria en Anual y donde había unas casetas, que allí había pelotones españoles aparapetados para que se pudiera hacer la Guada. O sea, hasta ahí llegan los rifeños. Ya ahí los rifeños no están actuando de forma alocada o de forma, no lo sé, con poca experiencia, ni mucho menos.
Están actuando, haciendo maniobras de diversiones, cosa que en ese momento el Estado Mayor español se le escapaba, ¿no? Decía, bueno, pero ¿esta qué forma actual? Y ese día los cañones de Igueriben van a salvar a Anual. Esto es muy importante, porque el capitán Federico La Paz Orduña, que mandaba los artilleros de Igueriben, manda a girar 2 de sus cañones en Neider de 75 milímetros y va a empezar a batir a los rifeños por el sur y los va a obligar a retroceder. Las cosas van a cambiar a partir del día 16, porque los españoles ya nunca más van a poner a sus caballos, ni a sus jinetes, ni a su infantería en la loma de los árboles. Se van a quedar como diciendo, uff, la loma de los árboles, este tema es un tema complicado. Pero claro, eso va a hacer que los rifeños empiecen a hacer trincheras por la noche. Y toda la loma de los árboles se va a convertir en una trinchera. Si hemos hablado de un rectángulo irregular y tenemos controlado estos 3 lados, pero este no, ya sabemos que cualquier convoy que salga de Anual hacia Igueriben va a estar batido de flanco, va a ser hostigado. Pero hay más, es que también no solamente van a ser hostigados de la loma, va a haber infiltraciones constantes en una zona que podemos considerar, sobre todo en lo que concierne a Anual, el área campamental del propio Anual. Es decir, el área campamental es que estás cogiendo un rancho y te pegan un disparo, prácticamente. Es decir, es que los tienes encima, ¿no? Y ahí viene, actualmente se están haciendo bastantes investigaciones, insisto, por historiadores civiles y militares, para intentar comprender por qué aquello no se solucionó en aquellos días. Porque si no contabas con ese lado, las cosas siempre irían a peor. Es decir, tenías un lado que puede de lado casi 6 kilómetros de infiltración que te entran por la izquierda, que los de Anual no podrían hacer la aguada tranquilamente, pero es que los pobres de Igueriben, con esa pequeña escolta de 20 hombres, díganme ustedes, es decir, cómo podían hacer su aguada, ¿no? Entonces, ese día 16 de junio ya se empieza a volver muy complicado. Vamos a avanzar un poco en el terreno y ya nos vamos a situar cuando, el día 17 hay otro hecho importante. El general Navarro, un día después de lo ocurrido, visita a los de Igueriben y le pregunta ¿cómo estáis vosotros aquí? ¿Cómo afectó lo de ayer y demás? Y le dice el comandante Mingo, porque todavía no estaba el comandante Benítez allí, le dice, bueno, aquí estamos aguantando, no nos ha faltado mucho, hemos apoyado a Anual en este ataque. Y entonces el comandante Mingo le dice, mire, sería muy conveniente que aquí hubiera un bidón de agua en la posición. Quiero recordarle que estamos en el año 1921 y había bidones en España en un montón de sitios. Pues dice el general Navarro, no se preocupe que cuando llegue tal, pero... Y no existía en toda la comandancia general de Almería un bidón de agua. No existía un bidón de agua. Por eso, cuando hablo de lo que había ocurrido en Dar Ríos, acuérdense lo que le dije al principio, ¿estamos preparados para este tema? Hombre, era muy necesario, porque le voy a explicar, desde la línea avanzada hacia atrás, ¿qué dominaba España? Le hablo de algo más de 5.000 kilómetros cuadrados. Y detrás, en esos 5.000 kilómetros cuadrados, había un centenar de posiciones. Y casi todas las pobres eran primas hermanas. Y cuando digo primas hermanas, es que la mayoría eran pequeños cerros, ocupados por 30, 50, 80 hombres, da igual. Todas en un peñasco, todas sin agua ninguna. Todas dependientes de pequeños convoyes de 80, 90 hombres que le llevaran el agua un día sí y otro no, y el pan. Los convoyes eran muy fáciles de parar por los rifeños. Ponían 3 o 4 francotiradores, también llamados pacos, en los libros, y los batían. Inmediatamente el convoy tenía que hacer alto, como mínimo, porque cuando les disparaban ya había 2 o 3 acémilas que la habían cazado y habían caído derrengadas, y ya las cubas de agua se estaban desparciendo por el suelo. Y ahora la escolta tenía que hacer descubiertas para buscar dónde estaba cada francotirador. Figúrense las horas que llevaba ese tema. El caso es que cuando se retiraban los francotiradores, la mayoría la hacían sin ser vistos o tocados, pues ya habían detenido el convoy 6 o 7 horas. Así estaban todas las posiciones de retaguardia. Era normal que hubiera habido depósitos de agua. Tenía que haber habido unos depósitos de agua que todo no lo llevara al último suspiro en cuanto a decir, no, si es que nos encontramos en esta situación de que en un momento determinado
nos vamos a encontrar sin recursos, porque claro, el agua era, todos sabemos que es súper necesaria, ¿no? Hacía poco me preguntaba alguien cuando Torrijos y demás me decían, no, pero es que, ¿qué pasa? ¿Que lo dejaron sin beber? Digo, sí, pero es que una persona la condenes a muerte y el agua se te multiplica por 7. El hambre se te quita, el hambre deja de tener ganas de comer, pero lo que es el tema de beber se te multiplica siempre, ¿no? Bueno, así estaba esta circunstancia, es decir, no había un depósito de agua y así quedaron las cosas. También quiero decir una cosa en contra de la situación de Igueriben, porque no tenemos que perder de acuerdo cómo era la fisonomía de la propia posición. Y la propia posición resulta que, si bien tenía un parapeto, tenía lo que se llamaba la joroba de Igueriben. La joroba es que dentro de la propia posición había una elevación. Por lo tanto, las tiendas cónicas estaban por encima del parapeto y era muy fácil disparar contra ellas y matar a la gente que estuviera durmiendo, que estuviera descansando y demás. De hecho, se dio orden que por dentro de las cónicas se escarbaran, se hicieran boquetes hacia abajo. Y gracias a esos boquetes, si ustedes visitan mañana, dentro de un año, cuando puedan, Igueriben, tenemos los 12 boquetes de la tienda de campaña, que no se hicieron en un principio, se hicieron a posteriori. ¿De acuerdo? Es decir, eso todavía lo pueden ver, ¿no? Es verdad que los parapetos ya prácticamente no existe nada, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues empezó la angustia para Igueriben. El comandante Benítez se hizo cargo el día 13 de julio y el día 14 ya empezó el gran ataque a Igueriben, ¿no? Es decir, ese día atacaron Igueriben por todas partes, la batieron por todos los sitios y se colocaron ya las primeras temidas trincheras en el norte. Pero todavía no cerraron hacia la derecha, que eso era clave, porque cerrando hacia la derecha tenían lo que era la altura de esa cota que le he dicho a ustedes, que era muy peligrosa que estuviera en manos de los rifeños, porque tenían tiro directo, concretamente, podían hacer un tiro tenso prácticamente hacia la posición de Igueriben sin mayores problemas, ¿no? Pero aún no tenían cerrado ese tema. Ese día los defensores de Igueriben gastaron un total de 6.000 cartuchos. 6.000 cartuchos. Cuando hicimos la expedición del año 89, los cartuchos se podían coger en el suelo así, porque si le hablo que en el día 14 todos los proyectiles que tiraron los defensores de Igueriben, figúrese, desde el 14 al 21, ¿cuántos disparos efectuaron los defensores de Igueriben, ¿no? Bueno, me voy a centrar yo un poquito, hacer relevo al comandante Benítez, se ataca muy fuerte la posición. Y entonces ya no pueden hacer la vaguada los hombres de Igueriben directamente de la posición. Necesitan que tengan que ser los convoyes fuertes que salen desde Anual los que le lleven las provisiones, los víveres, el armamento y la munición. Bueno, y así llegamos al día 17. El día 17 se hace el convoy a Igueriben. El convoy pues sigue una línea tradicional, una vanguardia fuerte constituida por los regulares, a continuación el convoy y una columna de reserva posterior. Realmente no quiero perder de vista, porque para mí merece mi máximo respeto y mi aprecio como militar, el coronel Argüelles de Artillería, el Regimiento de Artillería Mixto de Melilla, porque él sabe sacar los cañones que están en Anual y los saca fuera de los parapetos para apoyar la artillería de forma muy eficaz la falda de Igueriben, que estaba plagada ya de trincheras rifeñas, ¿no? Y esa eficacia artillera no la podemos perder de vista, porque eso no va a ocurrir 2 días después en el convoy del día 19. Y es que Argüelles, hombre experimentado en la artillería, sabe sacarle el máximo rendimiento, como lo había sacado también el 16 de junio en apoyo a Darbo y Meyer. Bien, las cosas estaban así. Hay un momento que esa preparación artillera y tal, y el comandante Romero ve que el capitán Cebollino von Liedemann está en ese momento en cabeza por delante del convoy. Le dice, ahora es el momento de atacar. Cebollino von Liedemann, hay que estudiar por dónde ataca, porque la mayoría de los libros no lo dicen, pero precisamente ataca por la zona donde todavía no está cerrada, lo vuelvo a repetir, porque eso se va a cerrar al final, esa trinchera curva se va a terminar cerrando, y eso va a estrangular a los defensores de Igueriben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento manda a Cebollino, Cebollino manda a un jefe de sucesión, a un teniente que lleva, que es musulmán,
y sable en mano, se mete en la posición, saca los rifeños que más o menos están en la zona, permite, pasan los regulares, el escuadrón, y a continuación viene todo el convoy. La verdad es que los hombres que llevan el convoy para mí son unos héroes, estas personas, ¿no? Estas personas, pues estamos hablando de un total de 67 acémiles, en la cual va mucho material, concretamente 35 granadas de artillería que le hacían falta a los artilleros de Igueriben, y también el agua y los víveres y repuestos de munición. Porque tenemos un problema con las ametralladoras de Igueriben, que es otra de las cosas que siempre se escucha. No tenían 4 ametralladoras, sí, pero ya el día 17 había 2 ametralladoras que no le funcionaban. Porque habría que hacer un recuerdo y pensar por qué no se compró el armamento ofertado por Inglaterra con los morteros de 81 milímetros Stoker, o también con las ametralladoras Baker o las Wilson de Estados Unidos, que se hicieron en su momento. Pues bueno, aquello costaba 8 millones de pesetas, pero bueno, hay que recordar que el rey Alfonso XIII, por ejemplo, ganaba 8 millones de pesetas al año. Es decir, que comparado con lo que luego ocurrió con el desastre, con los 4 millones de pesetas que hubo que pagar por los prisioneros de Adel y demás, pues hubiera sido un buen resultado haber fortalecido a las tropas de la Comandancia General de Melilla con ese armamento tan necesario. Hay una cosa más. Igueriben se pudo haber salvado si con morteros Stoker le hubiéramos tirado granadas fumígenas, haciendo pasillos con impacto de granadas fumígenas, que de hecho los británicos lo habían estado utilizando en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no se utilizó. De hecho, Primera Guerra Mundial, muy lazo. De hecho, cuando le preguntaron a Dávila, al teniente coronel Dávila, en el expediente Picasso, bueno, ¿por qué la artillería ahí en ese momento podía haber facilitado unos pasillos de fuga? Es una estrategia empleada en muchos casos para que posiciones que están asfixiadas se las pueda sacar, se las pueda recuperar, se las pueda salvar. Dávila informó y dijo, es que nunca habíamos preparado un ejercicio para evacuar una posición. Es decir, que con esto creo que se dicen cosas, ¿no? Entonces, en la cuestión esta de ese ataque, Cebollino pudo entrar dentro. Pero ahora quiero observarle porque, claro, dice, bueno, entró el convoy. Sí, pero entró el convoy, pero la entrada del convoy hace multiplicarse los problemas para Igueriben. Vamos a ir por partes. Cuando llega Cebollino arriba, con sus regulares, que llevan buenos caballos, él le dice al comandante, dice, mira, aquí no nos podemos quedar porque nuestros caballos nos lo van a batir, desde cualquier parte tenemos que salir. Le hace una propuesta que Benítez la ve muy bien, es buena y además era muy valiente, porque se trataba de descolgarse. Si algún día están en Igueriben, en la posición, la parte oeste es muy empinada. Un caballo va ahí para abajo, lo lleva crudo, y si lo tira por el sur, también. Pero hay un ángulo en la parte noroeste que es más suave. Y que cae debajo en la zona oeste de la loma de los árboles. En ese momento los rifeños están aparapetados disparando para el este, y entonces Cebollino se mete para abajo, cabalga hacia la Duar de Amesauro, se mete por todo el riachuelo de Amesauro y hace una gesta tremenda porque logra aparecer por Buimella, y allí enlaza y recupera. Creo que le hacen solamente una baja a un jinete regular, ¿no? De hecho, Cebollino von Lindemann va a ser propuesto para la laureada de San Fernando y se la van a conceder, ¿no? Por esta consigna. Pero ahora, ¿cómo queda la situación en Igueriben? Vamos a hacer una abstracción. La superficie de Igueriben era muy pequeña ya para los 300 hombres que tenía. Y ahora se le meten en nombre 56 más. Se le meten el convoy de intendencia, que trae todo el tema de los víveres, las acémilas y también las acémilas de la Comandancia de Artillería de Melilla, no del Regimiento Mixto de Artillería de Melilla. Vamos a diferenciar un poco. Ahí va a cargo el teniente Nogués. El teniente Nogués va a ser propuesto también para la laureada de San Fernando porque hace otra gesta. Gran parte de las acémilas que llevan la granada de artillería disparada por detrás por los rifeños empiezan a recular y caen para abajo, y las granadas que llevan empiezan a rodar, y entonces el teniente Nogués dice las granadas al brazo y ordena a todos sus compañeros, toda su tropa que tiene a su mando, que cojan granadas, y los soldados suben con cada uno con una granada en cada brazo, los que pueden coger, los que pueden hacerlo porque están batidos en ese momento
por la espalda por parte de los rifeños, ¿no? Bueno, quiero decir también que cuando llegue la noche de ese dramático día 17, va a haber artilleros fuera de la alambrada pegando gritos que por favor, que todavía aquí tengo alguna granada, pero que yo estoy fuera de la alambrada y quiero meterla dentro, ¿no? Y algunos de estos van a ser socorridos, vienen algunos otros que ya lo traen los compañeros y vienen muertos, en fin, un verdadero drama, ¿no? Pero ahora, ¿dónde viene otro problema? Viene otro problema que tienes que meter 67 acémilas que se tienen que sumar a las 9 que tú ya tienes allí en Igueribe. Las 9 las tienes metidas en una cuadra, pero el resto las tienes que meter en el lado norte de Igueribe, entre el parapeto, las cocinas y las cuadras de las acémilas propias y la alambrada. Entonces, al meterlo, los rifeños dicen, menudo blanco tenemos aquí, porque empiezan a disparar contra... Eso es un rosario de relinchos durante toda la tarde del día 17. De tal forma que cuando está ya cayendo la noche, no nos tenemos que olvidar que los equinos son gregarios. Y los animales que no sabían salir de aquella fatal situación, heridos en los vientres, en los muslos, en los cuellos, en la cabeza, no paraban de relinchar, pues algunos de ellos, por olfato, intentan salir por donde han venido, por la puerta de la alambrada de Igueribe, y se tiran en masa sobre donde está la alambrada de Igueribe, cayendo sus cuerpos destrozados prácticamente sobre la alambrada, con lo cual el parapeto de la alambrada cae ya ahí abajo, ¿no? Y los rifeños que hasta entonces habían estado llegando hasta la alambrada, ahí encuentran parapetos de cadáveres de acémilas y están más cerca para poder tirar su granada de mano. De hecho, el ataque más feroz con granadas de mano se hizo en la noche del día 17. Y además siguen practicando los rifeños la maniobra de diversión. O sea, te están atacando por el ángulo noreste, pero van a atacar también por la punta del ángulo noroeste, que además es el más empinado. Dice, los españoles están creyendo que subimos por aquí y el más atrevido, que es escalando, bueno, pues lo escalaron. Si algún día van, vean ese ángulo, que son unas rocas que salen de punta prácticamente, y por ahí llegan los rifeños tirándole granadas a los artilleros españoles, donde tenían los cañones Schneider, ¿no? Bueno, pues esa situación. Pero ahora viene otro problema más. ¿Qué agua tenemos aquí? ¿Qué agua? Aquí no hemos comido este mediodía porque no teníamos agua para hacer el rancho. Porque todo rancho necesita agua para hacerlo, ¿no? Resulta de que empiezan a contar y empiezan a poner los jarrillos, y los jarrillos no hay para todo el mundo. No hay jarrillos de agua. Es decir, ya ese día, sumado con el día anterior, hay gente que está pasando ya una horrenda sed en Igueribe, porque todos no van a beber. Y empiezan a repartirla a los primeros porque la mayoría de las cubas han llegado rotas. Es decir, tenemos ya que no van a poder comer el rancho y tampoco van a poder beber. Prácticamente ya ese día empieza a ser horrenda. Esa noche para encima tienen que mantenerse casi todos los hombres en el parapeto, porque no les queda otra solución que rechazar constantemente, porque tienen a los rifeños pegados sobre todo en el ángulo noreste que tanto les indica. Bueno, el día 20, pues prácticamente lo mismo. O sea, perdón, el día 18 prácticamente lo mismo. No va a haber convoy, con lo cual la gente sigue sin beber. Es decir, vamos a tener, ya hay hombres allí que llevan 2 días medios sin beber. La angustia, la zozobra, el verse en una situación tan complicada, quiero decirle una cosa, que es que eso hace multiplicarse la sed. Tenemos que entenderlo, es decir, que si una persona lleva 2 días medios sin beber, concretamente cuando hicimos la expedición en el año 89, estábamos en octubre al final, y a mí se me secaban los labios arriba en Igueribe. Si estamos hablando del mes de julio, aquello es tierra amarilla y colorada prácticamente lo que rodea aquello, ¿no? Fíjense cómo estaban estos hombres, y cayendo el sol de plomo. Eran días de sol de plomo, ¿no? Bueno, pues en esa situación estuvieron estos hombres, y vamos a llegar al día 19. Me gustaría que una de las cosas que sacáramos en conclusiones es que el convoy que se hizo el día 17, el que se hace el 19 ya no tiene nada que ver con el del día 17. Y el que se hace el día 21 tampoco. Y que cada uno va a tener una problemática diferente. O sea, no son convoyes que llegan, no, mira, fracasado este. No, cada uno tiene... Y eso hay que estudiarlo. Y de hecho ya hoy día se está estudiando de forma muy puntillosa.
porque siempre había quedado, se habían hecho intentos, no, el agua no les llegó, aguantaron de no. Vamos a ver ahora por qué esos convoyes no entraron. Que creo que las personas que cayeron en Igueribe, cuando se cumplen los 100 años, debemos hacer una reflexión seria sobre esto, por la memoria de aquellos hombres, que vuelvo a decir, no fue la falta del valor ni del sacrificio lo que les llevó a perder la vida o perder la posición, sino otras circunstancias que van relacionadas con lo que se está explicando ahora mismo aquí, ¿no? Dicho esto, vamos a ver qué pasa el día 19. El día 19 se prepara un convoy bastante bien. El convoy lo va a ocupar la cabecera los regulares de Melilla. Y vuelvo a decir, va delante de esos regulares una de las personas más experimentadas y de valor acreditado en el protectorado de Marruecos, como es el teniente coronel Núñez del Prado. Conforme Núñez del Prado va presionando, se empieza a dar cuenta que los rifeños ya no están actuando en las trincheras situadas por debajo de Igueribe como en los días anteriores, que han crecido mucho en número en relación con el día 17, porque se están metiendo por la loma de los árboles contingentes y las trincheras las están elaborando por la noche. Es decir, los rifeños por la noche no paran de elevar los parapetos de la trinchera y profundizarlas también. Y hay muchos más rifeños y están escalonadas las trincheras. Es decir, puedes superar una, pero te vas a encontrar otra a continuación. Así estaban las cosas. Recomiendo incluso, no sé si tú lo habréis puesto, pero existe una fotografía aérea hecha sobre Igueribe, 2 años después de caída la posición, una fotografía aérea, se ven los parapetos más o menos hechos polvos ya, ¿no? Y tal, pero se ve la trinchera avanzada rifeña más próxima a Igueribe, para que se hagan una idea lo más cerca que estaba esa trinchera, ¿no? Entonces, dada esa circunstancia, pues el esfuerzo que hacen los regulares es muy grande y hay un momento en el que llegamos lo que los militares conocemos como la fase crítica del combate. Es decir, formábamos una flecha para romper precisamente las trincheras que asediaban a Igueribe. Pero esa flecha no logra abrir la brecha. Entonces Núñez del Prado manda al capitán Cebollino, que había sido héroe 2 días antes, le dice: Cebollino, necesitamos un segundo escalón de tropas que nos superen, porque yo ya estoy al límite del esfuerzo aquí en esta situación crítica. Y es verdad, tenía toda la razón Cebollino, tenían 150 bajas ya en esos momentos, estaban realmente muy mal, habían perdido capitanes, habían perdido oficiales, estaba la cosa realmente en una fase crítica, en una situación muy mala, ¿no? Bueno, pues se junta un problema. Qué casualidad que el día 19 hay que hacer el relevo de coroneles en la circunscripción de Anoal. Con lo cual, el coronel de artillería, Argüelles, que está en esos momentos allí, se encuentra con que tiene que estar relevando con otro coronel. Y hacer un relevo en la circunscripción de Anoal no es poca monta, ¿eh? Hay que dar novedades de muchísimas cosas, hay que decir dónde están las fuerzas, las tropas, los recursos. Y claro, se están haciendo allí un relevo en estos momentos muy complicados, un tema muy complicado, pero no se está atendiendo al apoyo al convoy, al apoyo a la columna que intenta abrir el convoy para Igueribe. Es decir, que están pasándose unos momentos realmente increíbles, ¿no? Bueno, pues cuando manda Núñez del Prado a sus mensajeros, le dicen: no, es que resulta que están esperando que lleguen las tropas de Dardrius. Bueno, las tropas de Dardrius, el regimiento San Fernando número 11, que estaba en Dardrius, y en una marcha de más de 20 y tantos kilómetros, subiendo andando por el desfiladero de los Beni Ulises, llega, en esos momentos se presenta y le da novedades al coronel jefe del regimiento Alcántara número 14, Manella. Claro, Manella le dice a Pérez Ortiz, que para mí es otro militar muy especializado, era un hombre de Pérez Ortiz que tenía además muy bien cogido de la mano a sus oficiales, a sus tenientes, a la tropa, tenía mucha ascendencia sobre la tropa. Pérez Ortiz era un hombre querido por sus soldados. Y cuando llega, a las mediodía, cuando el convoy está parado, que no logra entrar en Igueribe, Manella le dice: ¿usted puede entrar en acción? Entonces le dice
Perotti, mire usted cómo vienen mis hombres. Los hombres han hecho 25 kilómetros, vienen todos llenos de polvo, vienen todos exhaustos, están atravesando todo el desfiladero de los Beni Ulises. Claro, Manella ve la tropa como viene del San Fernando, le dice, por favor, intente por lo menos tomar posiciones, ¿no? Y efectivamente llega un momento en que ocupan posiciones y entran en posiciones. Bueno, pues cuando están tomando posiciones los de San Fernando, los regulares va a suceder una cosa con los regulares que no había ocurrido hasta ese momento, que van a recular para atrás. Es decir, habían aguantado en primera línea horas, con muchas bajas y ya no pueden más. Y entonces empiezan a retroceder. Claro, cuando empiezan a retroceder las tropas regulares, empieza a retroceder el convoy, empiezan a retroceder los del San Fernando y los rifeños se crecen y empiezan todavía a tirar más. Ese es un día realmente amargo para la gente de Igueriben, porque se dan cuenta que ese convoy, con fortaleza y tal. El coronel Manella era un hombre que acreditó su valor personal 3 días después, al morir, pistola en mano, luchando en el desfiladero de Izumar. Era un hombre sin duda valiente y era un hombre muy estudioso de las tareas militares. Sin embargo, quizás el hecho de que llevara solamente un mes destinado en Marruecos, eso le llevó quizás a no conocer realmente la situación en aquellos dramáticos días al cual se le impuso que se hiciera cargo de la circunscripción de Norte. De hecho, el capitán del Rosal se presentó a Manella y le dijo, mire, si estos hombres no tienen agua, los de Igueriben, yo me comprometo con mi compañía entera, pistola en mano, sin los fusiles Mauser, sin hacer ruido por la noche, meternos y alcanzar Igueriben y llevarnos cada uno 3 cantimploras y a socorrer a estos hombres. Sin embargo, aquello no se llegó a... Es decir, de hecho, Manella en su parte a Silvestre, que está en ese momento en Melilla, le está diciendo lo que está pasando, ¿no? Que del Rosal se le ha ofrecido, pero no se verificó eso. También hubo un sargento con 30 o 40 soldados que se ofreció. Es decir, hubo intentos por mandos intermedios de querer ofrecerse y socorrer a la gente de... Pero aquello realmente, si no habían podido los regulares abrir, que era una tropa disciplinada, acreditada en el territorio de Melilla, abrir esa brecha, por Dios, una fuerza nocturna con cantimplora hubiera sido realmente muy, muy complicado. Y ahora viene otro gran problema del que nunca se ha hablado, casi nunca se ha hablado, pero que actualmente sí se está hablando de ello. La pregunta, ¿cuál es? Nos estábamos jugando en la línea avanzada de Anual prácticamente todo, porque si caía Igueriben, iba a caer Anual. Y si iba a caer Anual, iban a caer las posiciones de Beni Ulises y después las del Garet. Es decir, iba a ser toda una cadena que fue, desgraciadamente, lo que terminó siendo el desastre. Y la pregunta que se hace mucho, ¿por qué no había un general en Anual el día 19? Es verdad que había habido un coronel con mucha experiencia como Arguelles que había solucionado las cosas, pero había 2 generales en la Comandancia General de Melilla. ¿Por qué no hay un general en esos momentos? Después de darle mucha vuelta a todo esto, haber trabajado el tema de Igueriben durante muchos años, haber intentado comprender muchas cosas, era muy necesario que en Anual se hubiera dado la batalla de Anual, porque era lo único que podía haber cambiado todos los acontecimientos del desastre. Es verdad que había hándicaps muy grandes. Por ejemplo, en Anual no había divisiones operativas, no había brigadas operativas, había columnas. Y las columnas ya difieren mucho en todas sus actuaciones. De tal forma que cuando le he explicado que llegó la columna de Drius de Núñez del Prado y le dijo Manella, entre en posición, lo primero que hicieron las compañías de infantería al bajar fue que le dijo al propio Manella, sus ametralladoras páseselas a los regulares. Y se quedó ya Núñez del Prado sin sus ametralladoras. ¿Comprende lo que les quiero decir? Es decir, había capitanes a las órdenes de comandante que no habían conocido nunca, había tenientes que operaban bajo capitanes que tampoco habían conocido o no eran de su unidad. Es decir, era lo que había en Anual, columnas, columnas y columnas, pero no había algo que hubiera hecho mucha falta, una división orgánica. Pero bueno, a falta de una división orgánica, aún trabajando con columnas, la presencia de un general
con la sabiduría de un general, el ejercicio del mando, todo esto era muy necesario en Anual. Bueno, vamos a ver por qué no había ningún general en Anual en el dramático día 19. Muy bien, el general Navarro era el segundo de la comandancia militar de Melilla y se había ido de permiso a la península. Hasta ahí bien. Y antes de que llegaran los días fuertes del asedio a Gueriben, acabó su permiso. Pero el general Silvestre le otorgó unos días más de permiso en Granada. De tal forma que cuando está ocurriendo toda la problemática de Gueriben, el general Silvestre, que está en Melilla, le dice a Navarro: preséntate urgentemente aquí, porque parece ser que en el frente está ocurriendo un grandísimo problema, en el frente de la línea avanzada. El general, y ahora vamos a tomar nota de las horas, porque aquí las horas cuentan, porque las horas que vayan avanzando son horas sin agua para los de Gueriben, porque si no, nos perdemos, ¿eh? O sea, los de Gueriben ya llevan 3 días, el día 19, sin probar gota de agua, ¿eh? Y entonces todo lo que vaya sucediendo, que no se vaya solucionando la cosa, es que esos hombres se van quedando más exhaustos, van quedando en una situación peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el general Navarro llega en la mañana del día 19. Es decir, en el día que va a ser derrotado todo lo que el grupo de los irregulares, que ocurre toda esta hecatombe, el general Navarro está llegando y el general Silvestre lo espera a pie del puerto de Melilla que baje del barco. Y entonces, al bajar, le dice: Navarro, tienes que llegar a Anual. Y el general Navarro no venía con su ayudante, y para mí, y aunque luego después en el informe de Picasso el coronel jurídico Rodrigo de Viguri intentó arreglar las cosas, el general Navarro no salió de Melilla hasta pasado el mediodía, es decir, comió hasta el mediodía allí. No sé por qué necesidades y tal, pero el general le había dicho: llega a Anual, no ve a Anual, que es diferente. ¿Qué pasó? Que el general Navarro no llegó a Anual en la noche del día 19. Y esto también hay que empezar a tener claro. El general Navarro llega a Dardrius y pasa la noche en Dardrius. ¿Significa esto? Incluso hay testimonio ante Picasso, el general Picasso, en el famoso expediente Picasso, en que le dice en un momento determinado, el coronel Argüello dice: yo cuando hice el relevo con el general Manella, al día siguiente, pasando por el desfiladero de Izumar, pasada ya la mañana avanzada, me encontré que venía el general Navarro. Es decir, cuando el general Navarro llega a lo que va a ser la zona de Anual, ya no puede formar convoy el día 20. Les es imposible. Pero además hay un problema añadido, es que el general Silvestre se había comprometido con los hombres de Gueriben, por su honor, a base de telegrama, Melilla, Anual y Gueriben, de que el día 20 lo sacaban. Pero eso no se produjo. Y eso ya empieza a poner las cosas muy mal para los de Gueriben. El general Navarro había traído, y esto va a ser otro problema, había traído con él tropas de policía indígena, bien adiestradas por parte del coronel Morales, pero cuidado, ahí echamos mano a 2 jarcas un tanto peligrosas. Las de los Benisay, mandada por Cadur Lamar, y las de los de Metalsa, mandadas por Burrail. Cuidado, porque Burrail fue siempre un jefe de cámara muy refractario a España. Y qué casualidad que lo estamos llamando para que de alguna manera nos eche una mano en Gueriben. El efecto que eso causó en estas 2 cávilas fue muy negativo cuando ellos regresaron, los primeros, y se fueron a su cávila para recepcionar, y digo recepcionar con una palabra muy amable, a las tropas españolas en huida ya en los días 22, 23 y 24, porque ellos fueron testigos del derrumbe y el desplome de Gueriben y de la propia Anual, porque estuvieron allí. Pienso que esas cávilas nunca tenían que haber ido a Anual, porque allí se dieron cuenta de cosas y de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, se los trajeron, y de hecho en muchos libros a ustedes les puede causar un poco como Cadur Lamar, ¿no? que en todo momento se manifiesta a favor de general Silvestre, que nunca lo abandonó. Pero si Cadur Lamar fue el verdugo del regimiento de infantería Melilla 59 en Darquedani, él fue el que le hizo engaño a las tropas españolas después más tarde, y a ese lo estábamos metiendo precisamente en Anual, con toda la problemática que había.
bueno, pues se pensaba que ellos no podían solucionar la cosa. El caso es que quiero incidir de nuevo. El general Silvestre se había comprometido por su honor que serían rescatados los higaribe en el día 20 y no fueron rescatados. Es más, el Navarro empieza a enviar unos informes a Melilla diciendo, mira, aquí la tropa está con la moral fajísima, no han podido meter el convoy, esto es una situación diferente. Y entonces cuando le dicen a Silvestre, me voy para Anual, voy a recuperar todo lo que pueda de regulares que me queda en Nador, me voy a llevar al regimiento de infantería, de caballería, Alcántara, número 14, me lo voy a traer conmigo y ahí vamos a dar, diríamos, la gran batalla en ese momento, ¿no? Bien, todo eso estaba bien, pero claro, ahora empieza una cosa. Empieza que el comandante Benítez ya tiene la cosa muy mal, porque el día 20 ya le meten 3 impactos muy fuertes sobre el higaribe. Uno destroza toda la munición de la infantería, la reserva que tenían de infantería, no digo toda, pero sí una gran parte de ella. Otro impacto cae sobre el lado oeste, donde están los artilleros, y sucumben y son heridos varios artilleros. Y ya en esos momentos, se me ha olvidado decir que el día 19 tuvieron como recurso abrir los botes de pepinillos, de tomates, y solamente esos líquidos se los dieron a los heridos que se arrastraban ya por el suelo, ¿no? Es presumible que ya hubiera entre enfermos, heridos y gente en muy mal estado, con síncope y demás, cerca de un centenar de hombres en Higueriben. De hecho, ya cuando el comandante Benítez, que no le había ocurrido el día 17, ya cuando el día 19 y 20 decía los parapetos, ya la gente no llegaba al parapeto, no tenía fuerza. En muchos casos tuvieron que hacer los propios oficiales los que cogieron y disparaban desde las arpilleras. Bueno, también había un problema grandísimo con los fusiles Mauser que estaban descalibrados, que eran casi el 80%, no lo digo yo, lo dice el alto comisario de Marruecos, decía que el 80% de los fusiles Mauser estaban descalibrados. Y entonces los oficiales con mejor criterio examinaban, este fusil no me vale, fueron quitando muchos fusiles de los parapetos, y ahora les contaré un poco la historia de esos fusiles, cuando estuve allí en Anual, ¿no? En Higueriben, ¿no? Fueron quitarlos del medio, ¿no? Y tal. Entonces la situación ya era realmente horrible, ¿no? Perdone, pero porque no quiero que se escape ninguna de las palabras de aquellos telegramas, porque también los voy a ir comentando, ¿no? Pero estos telegramas tienen mucho que decir. En primer lugar, esto no es un telegrama. Esto es un poco lo que se cocía en torno a la personalidad del comandante Benítez antes que se hiciera cargo de Higueriben. Para mí, unos comentarios muy injustos sobre el comandante Benítez, ¿no? Y unos comentarios que el tiempo demostrarían que eran totalmente erróneos y que el comandante Benítez era un militar honorable. Por lo menos en la forma que se puede entender todo esto, yo creo que ese tema era así. Bueno, mirad, esto, Benítez Basto Assar fue el que dijo este comentario de todo lo que escuchaba en aquellos días en la zona de Anual. Era un hombre ordenado, pesimista, que comunicaba con frecuencia noticias alarmantes a quien por su previsión e insistencia habían dado en llamar con un nombre de burlona calificación. O sea, que se reían sobre el comandante Benítez. En realidad lo que estaba haciendo el comandante Benítez, entiendo que algunas cosas no le cuadraban de lo que estaba sucediendo y él daba una opinión, pero hubo gente que dentro de esa euforia no lo estimó así. Sin embargo, Assar dice, este comandante Benítez debía probar mes y medio después, es decir, cuando ocurre lo de Higueriben, que era un honorable militar. Y ahora se añado, cuando el pesimismo es consecuencia del estudio detallado y de la valoración entre lo que ocurre y los medios de los que se dispone, y además, como es en el caso de Benítez, el valor y el tesón estuvieron por encima de todo, bien merece el calificativo de que era un honorable militar. Es decir, que todo ese pesimismo, sabemos que todo el mundo no es igual, y él sería una persona seria, una persona concentrada, que le gustaba razonar las cosas,
y a lo mejor había mucha euforia en ese sentido y lo definieron mal. De hecho, parece ser de que hasta le sacaron un mote, porque más o menos lo que dice, le buscaron un nombre de burlona calificación, ¿no? Yo creo que eso fue bastante injusto, ¿no? Fíjense una cosa, hay un informe que está pidiendo el general Silvestre en Melilla el día 19, está pidiendo un informe que era... No, estoy ya caputa aquí. Voy a terminar yo mismo. Hay un informe que el general Silvestre dice, me extraña mucho que los mulos, pero este informe lo está emitiendo al alto comisario el día 19, que los mulos se le han quedado el 17 en Igueribe. Voy a abrir una investigación qué es lo que está pasando en Igueribe. Pero por Dios, ¿cómo le dice eso al alto comisario el día 19 si lo de los mulos de Igueribe, lo que antes he puesto era una cosa clara y es que no había otra solución para ello, ¿no? Bien, como he dicho, el general Silvestre había comprometido su honor por salvar a la gente de Melilla. En la mañana llegó el general Navarro, de permiso y toda esa historia que le he contado, ¿no? Resulta que el general Navarro, viendo que el día 20 no les puede meter el convoy a los de Igueribe, les dice, resistí unas horas más, cuidado, resistí unas horas más, héroes de Igueribe. Bueno, unas horas más, pero si esos hombres llevaban ya desde el anterior, el día 17, sin beber agua, resistí unas horas más. Pero tampoco le dice, no, esta noche se os va a rescatar, no va a ser mañana a primera hora, no, resistí unas horas más en la tarde del día 20, ¿no? Dice que el buen nombre de España, héroe de Igueribe, en que tan alto ponéis el nombre de España, resistí. El comandante Benítez le contesta en la tarde del día 20, que ya es realmente dramática. Dice, es horrenda la sed, se han bebido la tinta, el petróleo, la colonia, los orines mezclados con azúcar, se echan arenilla en la boca para provocar en vano la salivación, los hombres se meten desnudos en los hoyos arenosos para gustar del consuelo de la humedad, se ahogan en el hedor de los cadáveres, la pestilencia y carencia de agua hacen mortales las heridas, se acaban las municiones. Es decir, el día 19 ya no había vendas en Igueribe. Toda aquella persona que recibía un impacto en un brazo, en una pierna, no podía ser vendada. Igueribe carecía de médico desde el primer día y no tenía personal sanitario. Otro agravante, no había agua, con lo cual las heridas se infectaban y estos hombres quedaban anulados. Pero como vemos, el comandante Benítez está diciendo este tema. Hay un tema sobre la orina famosa, ¿no? Porque yo he escuchado comentarios de todo tipo con la orina, que se bebía la orina. El tema de la orina, desde hacía bastante tiempo, lo voy a hablar con claridad, espero que nadie se asuste con esto, ¿no? El tema es que la Hawking la refrigeraban la gente de la ametralladora orinando sobre la Hawking, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones buscaron para poder beber con la orina? Orinaban encima de la Hawking, ponían los jarrillos que tenían de la media evaporación que ocurría en la Hawking, terminaban llegando unas gotas que ellos creían que aquello estaba ya desinfectado, por decirlo de alguna manera, y con azúcar, llevaban con azúcar ellos. Lo hacían a través de las ametralladoras, Es verdad que hicieron bastantes boquetes arenosos, sobre todo dentro de las tiendas cónicas, ¿no? Desde Anual le respondió el general Navarro, resistí esta noche. O sea, ya aquí el general Navarro les detalla más, porque al principio aguantaba unas horas, pero claro, al decirle Benítez, es que no me queda munición, es que la gente las tengo en esta situación. Dice, resistí esta noche y mañana os juramos que seréis salvados y todos quedaremos en el campo del honor. Bien, ahí es donde acaba el último telegrama del día 21 de Anual. Cuando llega ya el día 21, el comandante Benítez ya no es el mismo. Y cuando digo que ya no es el mismo, vamos, yo pienso sobre él lo siguiente. Hay varias cosas que me indican sobre su personalidad. El comandante Benítez fue muy estimado por sus oficiales, por sus sargentos y por su tropa. Hay que tener en cuenta cómo podemos, de alguna manera, revelar esta situación. Pues muy sencillo. Porque en otras posiciones hubo faltas de indisciplina. Hubo gente que se sublevó contra sus tenientes coroneles, contra sus capitanes, con tenientes, gritaron, dijeron palabras. En Igueribe no ocurre eso. En Igueribe no hay caso. Creo que existe un caso de un soldado que se suicida por el parapeto oeste, que se tira porque era muy vertical. Algunas noticias hablan de eso, pero nada más. No se habla,
porque hay que tener en cuenta que el teniente Casado, único superviviente, está haciendo un relato de todo lo acontecido allí. Y luego va a haber gente que se va a salvar y va a llegar a Anual, y van a testimoniar en el informe Picasso. Y no hablan de que hubiera un soldado insubordinado, un cabo, un sargento. Nos indica mucho el trato del comandante Benítez con sus subordinados. Es muy importante. Incluso en el último mensaje, la última arenga que le da, refleja mucho en su personalidad cómo era el comandante Benítez, ¿no? Pero claro, cuando amanece el día 20, ya este comandante Benítez no va a mandar los telegramas que había mandado en los días anteriores. Entonces, lo primero que dice es que cuando empieza a ver... voy a dejar el telegrama para explicarle lo que ocurre el día 20. El día 20 salen 3 convoys, es el último intento ya por salvar a Igueriben, y salen 3 columnas y el convoy detrás de la izquierda, es decir, la más pegada a Izumar, ahí va el convoy. Este convoy lo mandaba esta columna la mandaba el coronel Manella, jefe del regimiento Alcántara, pero ahí no estaba el regimiento Caballería Alcántara, estaba en Izumar en esos momentos, pero él mandaba esa columna. A la derecha, el jefe de la policía indígena, con fuertes contingentes de la policía indígena. La mayoría de los libros que ustedes lean sobre ese intento de socorro a Igueriben le van a hablar de esas columnas, pero no le van a hablar de la columna que iba en el centro. Y esa columna es clave para después ver lo que sucede. El derrumbe de todas las fuerzas proviene del centro de esa columna, que en teoría tenía que haber presionado más en el centro hacia Igueriben. En realidad el plan era el siguiente. Yo estoy en Igueriben. Por aquí venían las tropas de la policía indígena con el coronel Morales, persona de mucho prestigio, y estas tropas bien preparadas. A la derecha, las tropas peninsulares con el coronel Manella y el convoy, es decir, cerca de Izumar. Y aquí en el frente tendríamos colocado estas tropas de policía indígena, ojo, y la jarca de Cadur Lamar y Jurray. Cuidado. Eso es la cabecera, en el centro. Se pensaba, aprieta el centro, amenaza al convoy por entrar, la jarca se divide y es la fuerza de la policía indígena, mandada por un coronel de prestigio como era Gabriel de Morales, rompe por aquí, pilla las trincheras rifeñas por retaguardia y liberamos la zona de Igueriben. Ese era más o menos el esquema, la fase crítica del combate debía derivar ahí. Sin embargo, hay cosas que no se entienden muy bien. Por ejemplo, pienso que detrás de tropas, más bien no eran tropas, eran jarcas centrales, tenía que haber ido por lo menos el regimiento Fernando número 11, que era una tropa peninsular mandada por un hombre con experiencia como Pérez Ortiz. No, esta tropa la colocan detrás de la policía indígena de Morales. De hecho, van a estar prácticamente de testigos, no van a disparar, van a estar viendo todo lo que está sucediendo allí, porque el coronel Morales, desgraciadamente, no va a poder romper el dogal de Igueriben. Y es entonces, viendo toda esa pugna, porque hay que reconocer dos cosas, y esto está dicho por un testigo desde Igueriben, el teniente Casado, dice que muchos de estos hombres hicieron un esfuerzo sobrehumano por romper lo que era el frente, ¿no? Y entonces, visto desde allá arriba, viendo de que no se rompe el dogal de Igueriben, el comandante Benítez por telegrama manda este telegrama anual. Parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos, un puñado de españoles que han salido a sacrificarse delante de vosotros. Bueno, esto ya no son los telegramas que se habían mandado anteriormente. Aquí ya hay una actitud muy crítica en el sentido de que se le ha ido prometiendo de un día para otro que van, no se ha podido hacer. Realmente en esos momentos está en la fase crítica del combate, pero claro, el general Silvestre, todo esto está ocurriendo ya a las 12:30 de la mañana, la 1, cuando el calor está apretando más, las tropas se están viendo allí estancadas y hay un momento en el que el comandante Benítez suelta eso. El general Silvestre ha llegado ya y es cuando el general Silvestre le da ese ataque, le dice: no os preocupéis que yo voy a coger mi caballería, voy a tirar. Y yo digo una cosa, ¿por qué no lo hizo? Porque hay que hacernos preguntas posteriores. Ya estaba el general Silvestre. Y fijaros, cuando he dicho antes, hacía falta la presencia de un general en Anual. Y si yo hubiera tenido que ver que Navarro llegó primero el día 20, no, que hubiera llegado Silvestre,
porque Silvestre era el más caracterizado y tenía mucho más pujanza sobre mandos, sobre oficiales, era el comandante general. Pero fijaros, tuvo un flash poco antes de que cayera Egueriben muy acertado, que los cañones de Izumar, que estaban en la parte del desfiladero de Beniulises, que no estaban actuando, no estaban presionando, Silvestre lo mandó bajar y le dijo a esos artilleros: vosotros bajad aquí y batid por detrás de esa cota maligna, perdonad entre comillas, que presionaba mucho lo de Egueriben, y dispararle por detrás. Eso fue una decisión del general Silvestre, muy acertada, pero ya a esa hora de las 12 de la mañana, ya muy tarde, porque ya tenía desgastado a la gente que estaba presionando, las fuerzas se iban cansando, por supuesto, y iban teniendo numerosas bajas, ¿no? Pero fue un acierto el general Silvestre. Es decir, si a lo mejor hubiera estado 2 o 3 días antes y esos artilleros de Izumar bajan, la suerte de Egueriben hubiera sido muy diferente. Y ahora pregunta, cuando él dice, voy a coger mi caballería, a mí no me hablan así, más o menos, ¿no? Porque claro, el telegrama de Benítez tenía mucha enjundia, ¿no? Pues haberlo hecho. Tenía 5 escuadrones del regimiento Alcántara, le añade 4 de regulares, son un montón de hombres. Indudablemente todos sabemos la historia del regimiento de caballería Alcántara número 14, que se desangró después en la famosa 7 cargas, se terminó desangrando en el río Igán, todo eso lo sabemos. Bueno, pues podría haber tenido muchas bajas en Anual, pero se podría haber ganado la batalla de Anual. ¿Y cómo se tenía que haber hecho esa operación? Pues bastante sencillo. Tenía que haber salido la gente de caballería en diagonal, en ese rectángulo irregular que le estoy explicando, haber corbeado a la fuerza del coronel Morales, que estaban presionando mucha gente a la Loma de los Árboles, y haber subido por la Loma de los Árboles, porque ese nombre de loma permite una acción combinada de la artillería con la caballería, y haber doblado por ahí. La caballería podía haber salvado en ese momento. Sin embargo, el general Silvestre le pudo más ahorrar la vida de los jinetes de Alcántara, a lo cual creyó más necesario después para cualquier otra operación, que ahí. Pero ahí se tenía que haber ganado la batalla de Anual. Finalmente llego ya al final de Egueriben, porque veo caras aquí que ya uno me dice: mejor que este hombre no hubiera venido nunca aquí. Bueno, termino ya, voy ya deprisa. Pero estas cosas es que hay que explicarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, hay un momento, bueno, a todo esto, un mulo de los que tenían en el interior había destrozado el heliógrafo y ahora ya estaban con un espejo, es decir, ya no podían estar manejando el heliógrafo en los mensajes, y prácticamente, gracias a la capacidad del cabo de transmisiones que tenía Benítez, pues se fue defendiendo. Pero cuando llegó el mediodía ya no se comunicaba por el nublado que llegó en ese momento no había comunicación, ¿no? Y en ese momento, pues le dicen a Benítez que evacúe la posición. Claro, cuando te dicen evacúe la posición, significa: yo con todos estos medios no he podido llegar aquí, tú intenta llegar hasta aquí. Con nada. Pero no solamente eso, es que el comandante Benítez mira para atrás y ve que tiene arrastrándose por la posición de Egueriben más de 100 enfermos y heridos, que no pueden andar, que están tirados en el suelo, ¿no? Y entonces, esto, no sé, suelta aquí la siguiente parrafada del comandante Benítez: los oficiales de Egueriben mueren, pero no se rinden. Es decir, esto es el momento cuando lo manda a parlamentar. Pero después, cuando le dice que abandone la posición, que es cuando me vengo a referir de venga usted para nosotros, ya que nosotros no podemos llegar donde están ustedes, le dice Benítez. Y esto, la primera vez que lo leí esto, me impresionó mucho. Me impresionó mucho. Era por unos libros que dictó el Ministerio del Ejército en los años 80, y realmente este telegrama no lo había visto yo antes. Pero vamos, hoy día lo pueden ver en Morir en África, lo pueden ver en varios libros porque está editado. Dice: nunca esperé recibir orden de VE de evacuar esta posición, pero cumplimentando lo que en ella me ordena, en este momento, y como la tropa nada tiene que ver con los errores cometidos por el mando, dispongo que empiece la retirada, cubriéndola y protegiéndola a la oficialidad que integra la posición, pues es consciente de su deber y de su juramento prestado, sabremos morir como mueren los soldados españoles. Realmente, si ya era crítico en los telegramas del día 20, este realmente era muy duro. Pero ahora viene otro que es muy conocido y es verídico, no es leyenda, y lo voy a explicar por qué no.
él se dirige a la tropa, a la gente que tiene allí arrastrándose por el suelo, a sus oficiales y demás, ¿no? Dice: hijos míos, vamos a abandonar este pueblito que hemos defendido como héroes por la falta de víveres y municiones, llorad por vuestros compañeros que dejáis sin poder darle sepultura. Ahora vamos a seguir defendiéndonos con las pocas municiones que nos queden y terminadas esta, emplear la bayoneta, ¿no? Quiero decirle que ya todos los muertos de Igeriben, como no se les podía enterrar en aquellos 4 días durísimos de asedio, en una tienda cónica habían hecho una tienda de la morgue y todos los cuerpos desangrados lo iban apilando, es decir, ya llegaban hasta el techo de la cónica. Estamos hablando de cerca de un centenar de muertos allí y lo iban apilando. El caso es que se decide evacuar de Igeriben. Y aquí también hay una clave en la evacuación. Aquí todos los testigos que van a declarar en el Picasso no cuentan lo mismo. Y esto, es decir, que hay varias versiones. Parece ser que el comandante Benítez mandó a hacer una vanguardia, mandó a hacer una retaguardia y mandó a hacer 2 flanqueos de apoyo para que pudiera salir la gente. Y también dijo el famoso mensaje: solo quedan 12 cargas de cañón, empezaremos a disparar, rechazar el asalto, contarlo al 12º disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición. Bueno, aquí hay una lectura. O sea, estaremos envueltos en la posición. Es que de Igeriben, más de 200 hombres no salieron del parapeto cuando empezaron a caer las granadas. Y hay un testigo, que es el teniente coronel Pérez Ortiz, que le voy a leer para que vean el drama que él, desde la posición donde está con su regimiento San Fernando, que está a la falda de Igeriben y está viendo lo que está pasando allí, le voy a leer lo que textualmente escribió en su libro De Anual a Montearli, que también se lo recomiendo que lo lea. Dice: mientras la artillería de Anual acelera su fuego con repetidas descargas de batería, vemos varias figuras que, saltando los parapetos y alambrados de Igeriben, se mueven como alocadas, y a la que no se desploma otra baja veloz hacia nosotros. Se ha dado cuenta la guarnición de que se iniciaba la retirada de las columnas. Yo lo ignoraba aún, y antes de sucumbir de inanición y sed, bien probada ya su heroica resistencia, prefieren hacerlo de una vez, buscando una probabilidad de salvación. Comienza a arder las tiendas, apenas han comenzado el incendio, cuando varias baterías rompen sobre la posición misma. Rápido y eficacísimo cañoneo que debió aniquilar a los reacios en huir, a los heridos y a los enfermos. Y ahora dice: helado de espanto, yo no sé si blasfemé por la herejía o recé por aquellos infelices. O sea, el drama que se tuvo que formar allí en aquellos momentos, las granadas de Anual cayendo sobre Igeriben, los heridos sin poder levantarse del suelo, es decir, realmente algo terrible, terrible. Sí se sabe que la vanguardia salió y se abrió así, se abrió en un abanico. Lo digo porque cuando el sargento Vasallo, 6 meses después, va a enterrarlo, lo encuentra así a los muertos, lo encuentra que la vanguardia salió. Es posible que el teniente Sierra, como bien decía Fernando, su descendiente, estaba el otro día en la exposición con los sables del teniente Sierra, y es posible que el teniente Sierra le dieron la orden de ocupar la cota de la Guada. Cuando aquellos 30 hombres salieron con su teniente, fueron abordados por los rifeños y los aniquilaron a todos. A partir de ahí, la primera compañía del tercer batallón, cuando salió, se encontró de golpe ya con los rifeños viniéndole encima. Hay varias puntualizaciones, van a ser breves. Por ejemplo, el capitán Arturo Bulnes Martín salió con su sable y con su pistola en mano, y hacia él se hizo un enjambre, porque claro, al llevar el sable en la mano, fue el único oficial que salió con sable, pues un enjambre de rifeños se tiraron sobre él y lo mataron. Posiblemente el último oficial, el oficial que logró llegar más lejos en dirección hacia Anual, fue el alférez de intendencia Ruy Osuna. Se sabe por el sargento Dávila que es el único mando que va a lograr llegar hasta Anual en esa escapada, que lo tuvo muy cerca con 30 hombres, pero esos hombres empezaron a caer, cada vez más perseguidos, más impactados por los disparos rifeños, hasta que se queda el propio Ávila. El alférez cae muerto, y ya Ávila, muy cerca de las columnas españolas, pues pierde también los 8 hombres que llega. Ávila llegará y llegará a Anual, y será un testigo que relatará cosas muy importantes. Por ejemplo, el sargento Dávila dirá una cosa que es la siguiente,
que el comandante Benítez mandó coger y romper todos los Mauser y quemarlos antes de salir la posición. Dijo, los heridos que las manos las tengan quemadas, sobre todo los artilleros, coger vosotros y de alguna manera vamos a quemarlos todos. Cuando llegué a Anual en el 89 me llamó mucho la atención que en el centro de la posición de Geriben había muchos restos de mecanismos de disparo. Y la verdad, yo cogí, Fernando los ha visto allí, cogí cosas, ¿no? Pero ¿por qué estaba ese amasijo? Porque realmente respondían sobre ese tema. Disculpen que me haya extendido mucho, he intentado esclarecer algunas cosas, sé que a alguno le va a crear motivo, que alguno intentará a partir de ahora buscar cosas, que yo no soy la palabra de Dios ni mucho menos, que simplemente soy una persona que me ha gustado este tema, pero esto tiene muchas ópticas de lectura, seguramente los próximos años se descubrirán cosas buenas. Así que nada, muchísimas gracias a todos por su atención. ¿Alguien quiere preguntar? No sé, Esteban, de alguna forma te queremos agradecer esta disertación que nos ha dado. Tenemos aquí preparada una plaquita. Y ahora, si queréis hacer una pregunta, Fidel Dávila Arredondo, segunda promoción de infantería, compañero desde los 16 o 17 años del comandante Benítez. Estuvo en Toledo por lo menos 2 años. Seguramente cuando fue segundo teniente terminaría también en Cuba o en Filipinas. Ese dato yo no lo sabía. Yo no sabía lo que había contado de Fidel Dávila. Yo lo conozco porque es de la promoción y porque hizo la guerra y esas cosas, pero no lo sabía. No, ahora la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo que le interese? ¿Había alguna posibilidad de, en aquellos años, no sé cómo funcionaba el tema de la aviación, no había ninguna posibilidad de alguna ofensiva por parte de... Sí, bueno, estaba el aeródromo de Celuán, tenía varios aviones. La aviación tenía que haber tenido una actuación mucho más destacada en Anual. Sin embargo, no la tuvo y quizás, no soy un experto en el tema aeronáutico en Anual, pero por lo que he podido leer, los pocos aviones que se utilizaron no se utilizaron en muy buenas condiciones y sobre todo el problema de la aviación donde la aviación va a ser más tocada en crítica va a ser sobre todo en los refuerzos a Monte Arruy, porque los sitiados, los 3.000 hombres de Monte Arruy necesitaron mucho de la aviación y la aviación cogía siempre para echar los tubos de hielo, los víveres y la munición, cogía para echarlo en la posición de Monte Arruy, que era así alargada, cogía la corta en vez de la larga. Es decir, cogiendo la larga había más posibilidades de que le cayeran los víveres a los hombres. De tal forma que aquellos, los rifeños que sitiaban Monte Arruy se reían y decían, seguid echándonos hielo que nos lo tomamos nosotros prácticamente, ¿no? Es decir, ahí queda muy tocada la aviación. Tendrá que ser después de la reconquista del territorio cuando realmente ya la aviación ya tome otra fuerza, ¿no? Pero no destacó en los años del verano, en los meses del verano del 21. ¿Por qué motivo, previamente a la toma de la posición de la Loma de los Árboles por parte de los rifeños, Sí. si eso fue a posteriori de la toma de Higueriben, ¿existía la posibilidad de quizá cañonear esa zona antes de que se hubiese tomado? ¿O? Sí, personalmente, antes de ir yo a la zona de Anual y Higueriben, no comprendía, viendo los croquis de 1921 y viendo los planos, no comprendía cómo era tan imposible tomar aquella loma, ¿no? De hecho, traía hoy varias fotografías aquí para que la vieran, porque son unas lomas que son así, ¿no? En realidad, el tema, creo que políticamente o en orden jerárquico, lo que ocurre después de la caída del Monte Abarrán, y lo voy a decir de forma coloquial, el alto comisario general Berenguer, en la entrevista que tiene en el barco con el general Manuel Fernández Silvestre frente a la posición de Sidi, le llama la atención y le dice que no se le ocurra operar hacia adelante, que están en una línea avanzada donde se ha llegado al límite de la elasticidad de las tropas españolas,
que la situación se está muy en precario y que no se avance mucho más. Vale. Cuando uno lee el libro de Damaso Berenguer, que se titula Campaña del Riz y la Llevada, ahí él se excusa mucho porque le dicen, bueno, es que el general Silvestre, usted le llamó la atención y él no se atrevía a acercarse a las lomas de los árboles. Pero si es que las lomas de los árboles no están ni a 300 metros de anual. Si veías que el enemigo estaba haciendo allí trincheras, las lomas se podían tomar en aquella época en una combinación entre artillería, una preparación de artillería y a continuación un avance rápido de la caballería, utilización también de las ametralladoras, es decir, ametralladoras, morteros ya digo que no había allí, en aquella zona, pero sí, artillería, ametralladoras y carga inmediata desalojabas, porque los rifeños no tenían fuerza para desmontar algo así. Sin embargo, el problema es que después del famoso ataque del 16 de junio no se toman medidas con la loma de los árboles y los rifeños se dedican a fortificarla. Y eso fue la tragedia de Igueribe. Pues bueno, yo creo que por nuestra parte podríamos estar aquí hasta las tantas hablando. Perdonen que haya abusado un poco y que haya alargado y que le haya dado datos, pero hay que entender también que la historia de Igueribe es una historia militar y entonces pues hay que hablar también, como es lógicamente, abordarla con términos militares para mejor determinación de las cosas, para abreviar. En fin, disculpen, pero es que tiene que ser de esa manera. ¿Qué cosa más bonita?